Para continuar con este tema que hemos venido desarrollando, que tiene que ver con la guerra espiritual, rápidamente les hago recordar lo que vimos con respecto a nuestra mente. De la guerra espiritual nos estábamos centrando en esta área exclusiva, no en todo el resto del cuerpo. Muchas de las partes del resto del cuerpo lo vimos anteriormente. Y lo importante de tener claro es que los ataques que esta parte oscura va a realizar, la vida de Satanás con todos sus secuaces, ahí en silencio, calladito, él siempre va a hacer su tarea. Él es sumamente astuto y él va a tratar de traernos a nosotros, a nuestra mente, una serie de situaciones, de temas, de problemas o de circunstancias que muchas veces incluso lo vamos a ver como normal y lo vemos nada más como parte de la vida. Y vamos a recordar algunas de esas áreas que constantemente van a ser atacadas en nuestros pensamientos para que haya duda en nuestra mente. El primer tema que generalmente desarrolla la vida contra nosotros es la rebelión, que seamos rebeldes contra todo pensamiento, contra toda creencia. Y esa rebelión nos va a llevar precisamente a huir de la verdad. Igualmente, después de la rebelión empezamos, y todo ser humano es parte de la rebelión, empieza a cuestionar, a provocar todo lo que es autoridad. Lo vamos haciendo con nuestros papás, lo hacemos con los hermanos, lo vamos haciendo contra todo tipo de autoridad. Y cuando nos damos cuenta, ese estilo de vida, esa forma de cuestionar absolutamente todo, lo hacemos hasta con Dios. Igualmente, en nuestra mente va a haber siempre muchas frases, muchos términos, muchas filosofías que nos van a seducir. Nos van a seducir y nos van a encantar, van a traer y van a elaborar conceptos que para nosotros van a ser muy seductores, encantadores, porque abren las puertas a una serie de probabilidades de gozarnos de la vida inmediatamente creyendo que eso es lo mejor. Y ahí es donde viene mucho del engaño de nuestra vida cuando empezamos, sobre todo en la adolescencia, a tomar decisiones por toda aquella inquietud que se empieza a provocar con todo el cambio de hormonas y lo demás, y ahí viene todo este ataque. Este punto número 3 es sumamente importante que los padres de familia lo tengan en cuenta, porque aquí es donde empieza todo ese rollo en la adolescencia, empieza toda esta situación que es muy difícil de manejar. Hay cambios en el cuerpo reales, ¿verdad? Todos podemos vivirlo, por supuesto. Y ahí hay una seducción, hay un encanto con todo lo que se ve, ¿verdad? Yo que tengo en este momento 2 hijos adolescentes, wow, esto es una bomba a toda máquina. Detener ese bombardeo y las sensaciones que exploran en sus cuerpos. ¿Qué guerra tienen aquí? ¿Verdad? Todos la hemos pasado. Yo creo, me parece, esto sí estoy equivocado, que hoy en día ha aumentado más, precisamente, todo tiene sus pros y sus contras, pero con esa cantidad de información que hay a través de las redes sociales, todo el mecanismo de apertura que hay es impresionante. Hacerle así a una tecla cuando un hijo está metido en internet, ahora están metidos a toda hora, es algo impresionante. Yo nunca he visto tal seducción como en esos lugares, porque incluso a la par, ¿verdad? Como tienen todas estas barras paralelas, las páginas, parece mentira, está abierto hasta una página que un día les conté, están abiertas las páginas hasta lo que hablan de Dios y de cosas espirituales, y inmediatamente aparece aquí la pornografía. En este caso, ¡pum! Y uno que hay confusión, ¿no? Un día mi hija me estaba buscando, me estaba ayudando a buscar una canción, música cristiana, y me abrió una página lindísima, y de pronto apareció una esquelilla de esas, a mano derecha, y yo de baboso lo hice así. Que se desbordan aquellos senos ahí pelados y nos cuenta de lo que había que hacer sexualmente. Esa combinación, ¿cómo se come? ¿Cómo se digiere? ¿Verdad? Y aquí es donde empieza toda esta confusión, porque los van enlazando, lógicamente, una cosa. Estás empezando con este tema, ya te vas por esto, te consumís en el otro, cuando se da cuenta, está enganchado. Hago mucho énfasis, porque aquí es donde empieza la seducción. Esa seducción se queda en nosotros y es la que llevamos generalmente
Y lo digo con todo el respeto del caso, pero es que tiene seriosísimas consecuencias en la confidencialidad de nuestra intimidad con la pareja. Ahí donde empieza todo este sufrimiento, todas las complacencias y toda esta búsqueda de una serie de placeres que derrumban a la pareja. Y por eso es que tenemos que pedir muchísimo por la mente de las personas, por favor, de las personas que tienen pareja, que ambos deberían estar orando para que esa seducción de nosotros, una vez nos esté insertada, sea limpia en realidad, que nosotros sea deshecha. En la medida que sea deshecha, vamos a tener un encuentro maravilloso con nuestra pareja. Se van a quitar todos esos ritos y todas esas cláusulas que están metidas en nosotros, que tenemos que ser como los mejores luchadores sexuales, ¿verdad? Somos unos fabricantes de una serie de eventos y de situaciones en la intimidad que están destruyendo a las familias, están destruyendo a las parejas de una forma atroz. Todo eso tiene que ver, lógicamente, con el cuerpo, por eso hay una mención importantísima del cuerpo físico, ¿verdad? Es el que termina actuando, es el que termina haciendo esta serie de manifestaciones que nos llegan a confundir. Al final crea una serie de vacíos y es donde vienen todas las consecuencias de la infidelidad y todas las consecuencias que esto trae. Igualmente, viene esa parte, ¿verdad? Satanás se va a encargar de trabajar muy fuertemente para cegar la mente de los no creyentes, por supuesto. Y entonces ya empiezan a venir una serie de eventos que a todo ser humano, cuando ya entramos con situaciones de este tipo, empezamos ya con depresión, nosotros venimos con situaciones de aislamiento, nosotros venimos con actitudes y emociones totalmente equivocadas, las vamos confundiendo. El sentimiento hacia una persona, el dolor, cuando somos traicionados por una infidelidad, y entonces al no tener precisamente conceptos claros, una palabra clara habitada en nuestra mente, no sabemos de dónde agarrarnos, nos agarramos de cualquier cosa, y ahí es donde vienen esas actitudes, las actitudes, nos equivocamos cuando emocionalmente estamos mal. Las emociones del ser humano siempre van a estar, pueden estar en tribulación en diferentes situaciones, pero las emociones, aunque sean turbadas, aunque hayamos sido traicionados, si tenemos conceptos realmente buenos, conceptos eternos, conceptos como los pedidos de Él, en cada uno de esos temas anteriores, nuestra actitud va a ser muy diferente. Pongo un ejemplo. Una persona cuando es traicionada en el amor y se ve aquí esta convulsión y es humillado y entra en toda esta situación que es devastadora, una persona, si tiene malos fundamentos, se va a desbocar precisamente a desbocarse, a buscar personas, una serie de personas con quienes desahogarse. Y dice, no importa, me meto con esta, me llevo entre las patas a 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, y anda viviendo todo el mundo, y lo que no se da cuenta es que se está haciendo un daño impresionante. Una persona que aprenda a quererse, que tenga la autoestima correcta, que sepa quién es, que sepa cómo trabajar eso y en qué consiste, no va a hacer ninguna de esas cosas. Va a aceptar que para todo el tiempo, que tiene que ser reparado, que su corazón tiene que ser sanado, y va a emprender nuevamente la búsqueda, como tiene que ser, teniendo un encuentro con él mismo más bien, y buscando lo que es correcto, buscando más bien y conquistando algo mejor que aquello que él vio, y no tener esos síntomas de venganzas que son atroces para el ser humano. Los temas que tienen que ver con acusación y condenación son temas que cuando se entran en crisis de depresión acusan muy fuerte al ser humano. Cuando una persona es humillada, cuando una persona fracasa, a su mente viene, usted no sirve para nada, usted está hecho para otra cosa, usted no califica para esto. Y es cuando las personas empiezan a refugiarse desesperadamente, aparte de drogas, en una serie de situaciones, porque no encuentran consuelo, porque no le encuentran sentido a la vida. Es un tema muy grande, es un tema muy profundo, el cual deberíamos analizar con muchísima conciencia y, por supuesto, con muchísima determinación de qué es lo que Dios dice, para que no caigamos, no escuchemos esas voces que nos vienen a acusar
y que nos vienen a torturar, que es donde empezamos a vendernos. Hay muchas formas de vendernos. Una de las formas de vendernos es con impureza sexual. Igualmente puede ser que la persona, ¿verdad?, se cuide sexualmente, que cuide su cuerpo, pero puede hacer que su mente sea un desastre. Que su mente esté pensando constantemente en martirizarse, está pensando en morirse, está pensando en quitarse la vida, ya no lo soporto más, etc. La impureza sexual nada más es uno de los términos, porque para nosotros es muy común, pero igualmente es la impureza de los pensamientos que nos llevan a extremos absolutos y no sabemos qué hacer ni cómo tratar. Vienen dentro de todos estos temas, todos estos pensamientos de confusión y de tortura. Hay pensamientos que nos llevan a situaciones donde confunde hasta nuestra sexualidad. Con todo este tipo de cosas parece mentira. Mucha gente entra en la duda con el asunto del lesbianismo, el asunto de la homosexualidad, y mucho tiene que ver con eso. Una persona cuando ya no cree quién es ni sabe quién es, pierde su identidad por pensamientos que lo están torturando, y entonces se va a liar a cualquier situación que le dé un poco de cariño. No importa de dónde venga, aquella persona va a desesperada y cuando se da cuenta está confundida y está involucrada en una serie de situaciones que después no sabe cómo salir por la deshonra que ha recibido. En todo esto hay una serie en la vida del ser humano, cuando es atacada de muchas direcciones, de muchas áreas, es cuando se equivoca en el rumbo de la vida, entonces sus intereses cambian. Por ejemplo, una persona puede ser sumamente, puede tener un coeficiente intelectual alto, que en este momento estoy recordando a un familiar que me tiene muy dolido, a una chiquilla que nació en este momento, ya es madre, tiene una hija y es una familiar bastante cercana. No sé por qué en este momento la tengo en la cabeza, pero tiene que ver con intereses equivocados. Esta persona nació con un coeficiente intelectual altísimo, así lo declararon una genesia. Ya rapidito, ella solita, a los 4 años de edad ya escribía, leía sola, sin tener que enseñar, por ese desarrollo supremo. Esta persona de pronto tuvo algunas situaciones en su hogar de este tipo. Y esta persona, por rebeldía, se rebeló contra aquel asunto, dejó todo, votado. Una persona que tenía un futuro indescriptible, muchas áreas, de pronto no aguantó, se rebeló contra el sistema, se rebeló contra el familia, y hoy anda ahí, bastante perdido. Los intereses le cambiaron totalmente. La potencialización que ella tiene la dirigió a través de una rebeldía por dolores de algunas cosas de este tipo. Cuando fue seducida, fue engañada por una serie de situaciones de su vida, le cambió su vida totalmente, de pronto dejó estudios, dejó todo, absolutamente, se negó a desarrollar su potencialidad y anda en un mundo que nadie sabe, todo el mundo, todos andamos desesperados, hablando de ella y viendo que la vida le derrumbe, pero porque fue atacada en áreas de este tipo. Soluciones que quisiéramos desarrollar. Número 1, tenemos que pedir al Espíritu Santo que revise nuestra mente y para reconocer precisamente cuál es el área o el tema que nos ha confundido. Ahí necesitamos trabajar muchísimo, que es el primero que vamos a ver hoy. ¿Sí? Son 7 temas los que hemos propuesto, encontrado bíblicamente como con mayor claridad. El número 2 tiene que ver precisamente con derribar esas fortalezas mentales erróneas o equivocadas que ya se instituyeron en nosotros, porque esas fortalezas son las que hacen que uno viva empujado diariamente hacia aquellas confusiones o hacia aquella toma de decisiones. Tenemos que tener claras cuáles son y cómo derrotarlas, cómo llegar a vencerlas para crear estructuras mentales totalmente nuevas. El tema número 3 es, después de derribadas ya, destruidas,
esas fortalezas mentales es cómo renovar la mente, cómo meterle nueva información para que aquella persona empiece a producir pensamientos, direcciones diferentes en su vida y tenga un cambio que realmente sea solidificado. El tema número 4 tiene que ver con clamar para ser perseverante. Si hay algo que es difícil en el ser humano, cualquier cosa que le llega a su vida, lo que le cuesta es a partir, como dice el dicho popular, y tienen bastante de sabiduría. Llegar es fácil, lo que cuesta mantenerse. Ser cristiano, llegar a ser cristiano es facilísimo. Algo más fácil que yo he visto. El que llegar hasta la mano y dice: yo acepto a Cristo Jesús. Sí, pero empezar a trabajar y mantenerse como cristiano, wow, eso sí es de verdad. Esto es sumamente importante, cultivar en la gente perseverancia, para que haya una disciplina, haya una constancia y que realmente, como dice Pablo, que aquí lo mencionamos constantemente, que después de que hemos recibido esa evangelización primaria, ese enamoramiento loco que nos da con Jesús, como nos sucede en el primer momento de nuestra vida, realmente empecemos a comer carne, como la lechita de lado, el principio básico de todo ser humano, y nos sometamos a un crecimiento, a una exploración donde lleguemos por lo menos básico a temas como estos, pero que realmente los profundicemos para poder crecer y para poder derrotar tentaciones y situaciones adversas que siempre el mundo va a tener. Tema número 5 que pretendemos desarrollar es buscar que la mente de Cristo, hecho una perseverancia aquella, ¿verdad? En la perseverancia tenemos que saber sobre qué cosas es que perseveramos. Muchas veces podemos perseverar nada más en conocimiento, podemos perseverar nada más en seguir tragando y tragando información, pero no evolucionando nosotros como seres humanos. La única forma en que nosotros evolucionemos es luchando para que esa mente de Cristo realmente esté en nuestra mente. Haga que se funda en nosotros, que hace que vaya desapareciendo en nosotros todo pensamiento y toda circunstancia que creemos que es lo correcto, para que esa sabiduría que Cristo Jesús tuvo acá con su forma de actuar, no lo veamos es como un imposible, como un santo que es aburrido, como un santulón que qué pereza nos daría, porque si realmente lo conocemos, descubriríamos lo emocionante que es tener la mente de Cristo, algo tan activo, algo tan positivo, que es lo único que realmente nos lleva al éxito y a la plenitud, que es lo que buscamos en este lugar, personas que sean plenas. Número 6, para todo eso, definitivamente tenemos que usar la palabra de Dios para alejarnos precisamente de filosofías, de conductas, para alejarnos de propuestas muy sutiles que mucha gente hace, grupos, filósofos, que nos llegan más bien a confundir. Y los que hemos pasado por esa búsqueda de diferentes filosofías sabemos lo doloroso que es estar tragando información, como lo hice yo durante 20 años, de tragar libros de diferentes teologías y demás, y sacarse después eso de la cabeza. Ustedes no se imaginan lo que cuesta. Borrar eso es algo impresionante, y siempre hay una lucha al inicio, cuando uno conoce del Señor, si realmente creerle aquel almacén que tuvo uno durante tanto tiempo, o esto que le está insertando nuevo. Ahí viene toda una guerra, viene toda una lucha súper fuerte, donde hay que hacer muchos actos. Bueno, a mí me tocó por lo menos, no sé, cada uno tiene diferentes experiencias, pero yo por lo menos sí tuve que hacer muchísimos actos que personas me ayudaron para que esa información ya no tuviera ese poder que le va ejerciendo uno en la mente de uno. Número 7 es ser precisamente claros en que debemos controlar todas esas entradas, todas esas puertas que nosotros abrimos constantemente, y estamos entonces en un doble juego, que nos están metiendo información que nosotros decidimos que realmente opere en nosotros. Nuestra mente tiene una gran capacidad de absorber información. Esa capacidad tenemos
tenemos que educarla. Tenemos que saber con determinación, de acuerdo a nuestra característica y a nuestra historia, realmente a qué cosas es que nos encanta absorber. Y la mayoría de las cosas nos encanta absorber, como dice la palabra, las cosas del mundo no nos pertenecen. Las cosas del mundo son las que nos destruyen. Tenemos que decidir con toda claridad, y para eso será este tema que lo vamos a desarrollar solo como un tema aparte, porque es muy importante, es extenso y es muy importante tener claro realmente con qué estamos jugando nosotros día con día, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestra mente, cuál es el tipo de comida que metemos a nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, no se queden con dudas, porque de esto lo que pretendemos es que realmente lo apliquemos. ¿Verdad? No se trata de decir, hay que echar línea a Barcelona, qué bonita, o qué interesante, si es que llega a ser interesante. ¿Verdad? Aquí lo importante es cuánto vamos a aplicar de eso. A mayor aplicación, mayor progreso, mayor plenitud, mayor paz vamos a tener, mayores alcances vamos a tener perdurables en nuestra vida. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo se puede hacer uno más sensible al espíritu? Sí, eso es uno de los temas, ¿verdad? Precisamente hay que pedirle al espíritu permitirlo. Es uno de los temas que vamos a ver, permitirle que realmente Él haga con nosotros. Recuerden que nosotros tenemos, y es muy buena pregunta, así que gracias. Nosotros tenemos libre albedrío, y aquí es una de las confusiones cuando se entra el cristianismo. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace? ¿Por qué Jesús sabe lo otro? Nosotros al tener libre albedrío, Dios es un caballero y Él no se va a meter donde no le den permiso. Él va a esperar que nosotros le otorguemos a su espíritu la posibilidad de entrar en diferentes áreas. Como lo he mencionado muchísimas veces, hay muchas áreas que nos encantan, hasta por provecho de lo que Dios puede hacer por nosotros, y andamos solo detrás de Dios por las cosas materiales. Ajá. Y entonces todos andamos encantados, y chiva, ya como decía Jesús, ¿verdad? Y ya me estoy asegurando que voy a tener el carro, voy a tener la casa, voy a tener la esposa que yo deseo, y los hijos y todo lo demás. Y andamos solo en esa área lo queremos. Y hay otras áreas que ni siquiera le permitimos. En la medida en que nosotros le permitamos, de acuerdo a lo que la palabra dice, y no le arranquemos hojas ni esquinas a conveniencia, y nos sujetemos realmente a lo que la palabra dice, y le digamos al Espíritu, entra, que eso me encanta, me encantaría hacerlo y disfrutarlo, yo lo estoy entendiendo, que pareciera raro, que no debo hacerlo. Si nosotros le permitimos eso, Él va a traer lo que nos corresponde. Eso es para tener nada más un cambio de saber en cuál país vivo, en cuál gobierno. Nosotros con eso lo que tenemos es la posibilidad, o vivimos nada más con las leyes y con las reglas del mundo, o vivimos con la de Dios. Lo que pasa es que hay muchas reglas, ordenanzas, decretos de Dios que no nos gustan. Entonces nosotros lo que hacemos es un sancocho, y lo que vivimos haciendo es un coco. Jalamos de aquí que nos conviene, se queda rico este postre, y la dieta de Dios dice que ese postre no te conviene, te va a crear cáncer, no se lo coma, y nosotros queremos el postre, y queremos y nos comemos esos postres. Cuando nosotros entendamos las leyes de Dios, sus decretos y todas sus enseñanzas, cambia totalmente, y ahí es donde tenemos que definir si realmente lo queremos hacer o para nosotros es un desafío. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entramos en tema? Bien, punto número 1. Punto número 1. Es pedir al Espíritu Santo que revise nuestra mente. Para revisar nuestra mente está fundamentado en Salmos 139. Hay otras lecturas paralelas. Esta es una de las bases, y precisamente en el verso 23 dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos,
Y vean que son 4 términos diferentes aquí, ¿sí? Está diciendo examen, ya le estoy dando permiso. Espíritu, venga, examinen. Que es mucho de lo que hacemos los domingos con lo de la cena. Así que siempre lo repetimos constantemente. Es muy fácil pedir perdón de acuerdo a lo que yo creo, a lo conveniente y a lo que yo he juzgado. Si yo tengo una plataforma vacía de conceptos, yo nunca voy a estar equivocado. Siempre vamos a estar equivocados a los demás, siempre le vamos a estar echando las culpas a los demás y siempre vamos a tener una justificación. La carne del ser humano siempre, siempre va a tener una justificación para cualquier equivocación y para cualquier situación. El único que no se quiere culpar es él mismo, es uno mismo. Por eso, el permitir al Espíritu es la gran decisión, es la gran sabiduría que nosotros podríamos tener, porque Él es el único que es imparcial, es el único que realmente conoce mis pensamientos, todo lo que pasa por mi mente, Él sí lo sabe. A Él no lo puedo engañar a personas, puedo engañar a mi pareja, puedo engañar a quien sea, y puedo estar fingiendo. Yo demencia a ratos, y puedo estar fingiendo que estoy pensando en la persona, y estoy pensando quizás en otra. Y eso nunca lo voy a decir por razones lógicas. Examíname. Si yo le digo al Espíritu Santo, ven, examíname, lo que ahí vamos a lograr es algo maravilloso. Que de nosotros sea despojado todo miedo para ese examen. Porque precisamente, si hemos sido cultivados a través de algunas religiones con un Dios que es castigador, lógicamente no vamos a querer el examen. Si conocemos la benevolencia del Dios que tenemos, que Él ya nos perdonó y que Él no viene a castigarnos, sino a corregirnos para obtener algunas cosas, desearíamos un examen todos los días porque es la forma en que creceríamos. Y está diciendo, examíname, Dios, dice, sondea mi corazón. Entra ahí y descubre exactamente todo lo que ahí se ha guardado. Ahí donde guardamos los rencores, los odios, ahí donde guardamos la sed de venganza, ahí donde guardamos las seducciones, ahí donde guardamos absolutamente todo. Y vean lo importante, póngame a prueba. Arriesganse. ¿Cuántas veces les han dicho ustedes que quieren ser probados en el área que han estado mal? Muchas veces nosotros no crecemos porque el área que Dios nos ha examinado le tenemos miedo y no queremos que Él nos ponga a prueba. Queremos nosotros manipularlo. Queremos nosotros jugar con eso por conveniencias. La única forma de crecer es cuando yo acepto que me ponga una prueba. Es cuando yo acepto que esa área mía sea determinada, sea evaluada a ver si es cierto. A mí me costó muchísimo hacer el cambio y fui a Guastilla durante mucho tiempo, como muchas veces se los he dicho. Y lo único que yo encontré fue eso. Yo me agarré y dije, la verdad es que no tengo que ser cobarde, siempre he estado jugando con un montón de cosas y he sometido a prueba un montón de cosas también. Nada me cuesta que Dios me empiece a poner a prueba. Y todo el mundo me decía, no pidas que te ponga a prueba porque no sabes la lista que te espera. Y muchos cristianos me decían, no lo pidan. Decía, si usted pide una prueba de fe, va a ver las que se te van a venir. Y yo dije, la verdad, si tú asistir conmigo, yo una vez, yo la hago completa. Y le dije, Señor, pruébame, ¿para qué lo hice? ¿Sí? Años muy duros, difíciles. Uno tiene que confrontar ese montón de errores que tiene, ese montón de huecos y esos dobles huecos que uno siempre ha hecho. Los que venimos del mundo y hemos jugado, siempre tenemos todos los pensamientos, dobles juegos, dobles ideas, dobles situaciones. Casi que tenemos doble de todo. Casi siempre tenemos una novia oficial y tenemos otro para el vacilón. Casi siempre tenemos un socio de verdad en una cosa y tenemos otro para otra cosa. Casi siempre le estamos diciendo la verdad al gente y por detrás estamos en otra metrópoli. Casi siempre estamos pensando en una cosa y estamos actuando en otra. Casi siempre estamos esperando salir del trabajo de una forma sin que se den cuenta para hacerlo otro. Y son 10.000 juegos, millones de juegos. Los que practicamos esas cosas sabemos lo que cuesta ser probado. Pero una vez hecho el trabajo, el precio que hay que pagar, el Señor nos va a guiar.
examina, sondéame el corazón. Y sondea, vean lo importante, son cuatro áreas. Examina, ¿sí? Examíname todo, hagas un examen completo. Ahora sí, entra ahí al corazón. Igual sondea mis pensamientos. Porque una cosa es lo que se almacena y otra cosa es las maquinaciones que yo pueda tener. Y pon a prueba. Señor, vamos a ver si es cierto. Traiga la situación, a ver si es cierto que he cambiado. Hasta que no exista el cambio, la guía del Señor no va a estar. Nosotros vamos a seguir tomando decisiones. Somos nosotros los que vamos a decir, mejor me voy por aquí o por allá. Pero no es guía del Señor. Cuando yo soy lavado, cuando yo soy puesto a prueba, ahí sí el Señor me dice, no es por aquí, es por aquí, venga, tranquilo, venga, no tenga miedo, ese es el camino. Mientras tanto, probablemente lo voy a estar burlando y voy a estar jugando con eso. Nosotros tenemos que pedirle, realmente, por eso lo escribí así como la tía Pochita, ojalá se les quede grabado. Realmente nosotros tenemos que pedir al Espíritu de Dios que revise mi mente, le tenemos que dar permiso. Revela, Señor, cuáles son mis conductas. Sácame de este confort, a ver si es cierto que yo estoy haciendo lo correcto. Cuando esas situaciones son reveladas, me toca a mí reconocer que he estado en un error. Si yo no reconozco error, quedo ahí clavado igual. Ya tengo el diagnóstico, ya tengo la revelación, pero es como aquella persona que ya es alcohólica y no quiere reconocer. El paso o el éxito de cualquiera que está atrapado en cualquier vicio es reconocer, soy alcohólico, soy drogadicto, la verdad es que ya soy dependiente. Y no tiene que ser solo en drogas o en alcohol. Las personas son codependientes sexualmente, son codependientes emocionalmente, son codependientes, son adictas a ciertos sentimientos. Muchas de las personas de la agresión que hay en Costa Rica son personas incluso que buscan la agresión, son personas que no pueden estar al lado de alguien sin que las estén agrediendo, sin que las estén insultando, sin que vivan la doble vida. Es una situación sumamente confusa, pero también es una realidad de ese tipo de adicciones que tenemos. De ahí en adelante, cuando uno pide perdón, debe pedir sublimemente al Señor muchísima sabiduría para poder usar la palabra correctamente y que ella haga el efecto en nosotros. Y que realmente la palabra venga a hacer esa limpieza, venga como el Señor dice, vengo con hisopo a lavarte, vengo con hisopo a buscar los rincones donde está lleno de moho. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que realmente nos examine y que revise nuestra mente, podemos entonces reconocer de dónde viene la confusión que siempre hemos tenido, de dónde viene el desorden de vida que hemos tenido. En el mundo, al fin y al cabo, toda persona que come, que vive del mundo, de las experiencias del mundo, diariamente termina en desorden. En alguna de sus áreas, mínimo en una se va a desordenar, mínimo en una. Y de ahí en adelante empiezan a sumar dependiendo de cuántas aventuras y de cuántas circunstancias tengan. Hay personas que se desordenan nada más económicamente y es un desastre toda su vida. Hagan lo que hagan, ganen lo que ganen, eso no tiene nada que ver. Nada más son desordenados en esa área. Otros son desordenados emocionalmente, otros son desordenados sentimentalmente. Eso me tocó con una persona que por primera vez conozco, me lo presenta, ya el rato de esta persona. Empezamos a intercambiar ideas. Ella va súper bien con los negocios y demás. Me dice, no, mira, lo único romántico es que yo nada más llevo ese cuarto matrimonio. ¿De veras? No puede ser. Yo no sé por qué no estamos diciendo eso. Entonces, ¿qué es eso? Contame, ¿qué es la aventura? ¿Qué es el estilo de vida que vos tenés? Me dice, como yo viajo, estamos todo el mundo, yo soy tan enamorado de eso, que yo a todo país donde yo llego, ya llego y me establezco, y como la otra familia la tengo que dejar en el otro país, yo repito me enamoro de alguien. Entonces yo termino casándome y después me divorcio de otro. Y así han dado el mundo. Así es, pero yo soy feliz, dice. Todas a mí me aman, con ninguna tengo problemas, todos los hijos a mí me aman, ¿verdad? ¿Qué desorden? No conozco cuál es el orden en esa, no puedo ordenar
sus sentimientos, no puede ordenar sus emociones, no sabe lo que Él está haciendo con su cuerpo, no sabe lo que Él está transmitiendo a los demás. Si Él comprendiera la verdad, yo estoy seguro que lucharía por los que aman la vida. No hay nadie que le haya enseñado otra verdad. Y entonces me preguntaba, ¿y vos qué? Ya le dije, no, mira, yo cometí tal error, tal error. Pero después hubo un cambio en mi vida. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Me dice, eso es mentira, me dice. Estás como del estilo mío, solo puedo haber cambiado. Y le digo, no, yo no cambié, le digo, a mí me cambiaron. Me cambiaron el chip, le digo, sí se puede. Cuando uno conoce eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una cuestión de lo que está allá arriba, otro día hablamos. Ya sé todo el gusanito, ahí me está escribiendo, que salía del país. Pero contame que eso es lo que te cambió. Yo creo que las personas tienen que creer que sí hay, que no tienen que vivir en desorden. Y vea qué interesante, en 1 Corintios 14 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. En otras versiones dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. ¿En qué áreas estamos desordenados nosotros? Y pareciera ridículo, pareciera tonto, ¿sí? Pero hasta si somos desordenados ahí en el escritorio y sabemos que en nuestro desorden nosotros sabemos el orden, hay algo que debemos revisar. Porque así es como empezamos en diferentes áreas y en diferentes situaciones. Debemos tener claro que en el momento que el Espíritu de Dios entra a nosotros, entra en nuestra mente, Él empieza a ordenar. Recuerden que en Génesis, al inicio, en la palabra lo que dice, con lo primero que ustedes hablan, empieza a describir, dice en el inicio, toda era confusión, todo era desorden. Y el Espíritu de Dios era lo que se movía sobre las aguas. ¿Sí? Hasta que fue tomando aquello y lo fue ordenando. Revisemos las áreas de nosotros. Si en nosotros hay desorden en alguna área, quiere decir que ahí todavía no ha trabajado el Espíritu de Dios. Quiere decir que ahí tiene que entrar a nuestra mente ese posicionamiento de Dios, y Dios va a ordenar. Dios va a empezar a hacer que alineemos las finanzas, que alineemos los pensamientos, que definamos en una sola línea, que definamos sobre una sola causa, que definamos un proyecto y no estemos ahí con 10.000 proyectos a la vez que ni sabemos qué hacer. Entonces pasan los años y me he tomado la decisión, 10 años, 5 años, y todavía estoy manejando 5 o 10 proyectos y ninguno doy resultados. Tengo que centrarme, y por orden Dios va a establecer ese orden. Dios va a establecer, porque el propósito que Él tiene para nosotros es precisamente que logremos avanzar, que logremos concretar las cosas. A mayor desorden, mayor indefinición, y somos súper ineficientes. Lo que hacemos es dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas para llegar a ese lugar. Cuando uno anda en zigzag, ¿cuánto tiempo dura para llegar a un lugar? Si uno camina en línea recta, wow, cuántas cosas se ahorran. ¿Cuánto tiempo, cuánto sufrimiento? El desorden provoca lentitud, provoca frustración y hace que los proyectos los dejemos botados. Y entonces después nos estamos quejando, ay, ya no puedo hacer aquello, ay, con tanta ilusión que yo lo tenía, y qué frustrado, es que yo no me realicé nunca en la vida. Y llegamos entonces a aquellas experiencias y las ponemos de excusa. Es que nunca fui joven, es que nunca tuve experiencia en el gobierno, es que nunca tuve, y por eso ahora me estoy sacando el clavo, por eso ahora hago de todo y ya no coincide. Ya no coincide nuestra edad con nuestro comportamiento. Ya empieza ese desorden y es donde se ven estas ridiculeces de esos amiguillos míos como la edad de uno, ya, ¿verdad? Ya han caído mal, lugar de 15 años, metiendo el estómago ahogado, haciendo cirugías de jabón y todo, y viendo a ver, nosotros ni se reír, uno los saluda y uno dice, ¿te estás viendo cómo los que está haciendo? Pero decimos, puede ser imposible, las muchachas y todos los muertos que les decía, así ese viejito aquí, andamos desordenados. Se desordenó, ya no encaja nuestro cuerpo con nuestro pensamiento, los deseos de nuestro cuerpo con el de la mente, ya son dos personalidades, ya no funcionamos.
ya estamos desequilibrados. Que Dios nos ayude realmente a tomar conciencia y saber que estas confusiones vienen precisamente de eso. Estos son consecuencias, por favor, espirituales. Lo único es que la actitud está reflejada como una actitud en el mundo tonta para nosotros. ¿Sí? Y eso lo decimos ese viejo verde, ¿qué le pasa? Y lo demás. Oremos. Lo que hay son situaciones espirituales. No se han concretado correctamente. El alma no ha sido gobernada por el Espíritu de Dios. Y por más buena gente que sea, y por más exitoso que sea económicamente, y todo lo demás, es una persona confundida. Es una persona que en esa área va a costar que se viene hasta que lo conozca el Señor. Así que riámonos un poquito, pero oremos más por esas personas, ¿sí? Lo veamos a educar, porque realmente son personas que no han encontrado ningún tipo de situación en el área espiritual donde logren ordenarse. Algunos dicen que hay que huir de esas personas. En relaciones sentimentales hay que tener mucho cuidado. Son personas que van a hacer sufrir mucho a otras personas, muchísimo. Las van a arrastrar por mil aventuras, por mil situaciones. Nunca van a definir que tienen mucho miedo a olvidar al matrimonio, para que a las cosas serias no le pueden llegar. Siempre nos prometen cosas, nunca les cumplen. Es una de las características. Nunca. Siempre van a tener unas cosas para algo. Siempre. Aquel día me caíste mal, aquel día estaba de mal genio. Es que aquel día cómo te comportas. Siempre van a tener algo, lo cual no se va a cumplir. Nada serio alrededor de estas personas. Tema número 2. Derribar fortalezas mentales que están en nosotros y que se han construido. Dice en 2 Corintios 10:3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y aquí es donde empieza la diferencia y empezamos a marcar realmente qué cédula de identidad tenemos. ¿Dónde pertenecemos? ¿Quiénes somos? Estamos en el mundo, pero no libramos batallas como se hacen en el mundo. Y aquí es donde empezamos con esa gran diferencia. ¿Sí? En el mundo, una persona que sufre, como estábamos diciendo, lo que quiere es vengarse. Y dice, yo me saco el clavo y ahora voy y conquisto a su amiga y va a ver todas las mejores amigas de esta conmigo, horizontales terminan y yo me encargo de esta historia y destrozo. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, sabemos que la justicia está en sus manos. Nosotros lo que hacemos es salir con dignidad, reconocer que el corazón de nosotros está roto, que hemos sido burlados, pero que esa persona queda en manos del Señor. La venganza es del Señor, Él se encarga y lo que quiere es que nosotros seamos reconstruidos, más bien para que sea Él el que se encargue y no nos ensuciamos nosotros nuestras manos. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derrogar esas fortalezas. Cuando yo empiece a concebir que el poder divino, el poder de Dios, es algo que trasciende y que derriba aquellas fortalezas, yo ya me hago un lado. Lógicamente, si yo no conozco a esto, yo espero que mi fuerza y mi ímpetu es el que vaya y haga cosas. Yo me saco el clavo, yo arreglo esta situación y soy yo el que actúa. No tenemos que confundir eso, por favor, que es donde se van extremos. Lo vamos a ver desde el punto de vista de la religiosidad, para que vean la confusión que hay aquí. Está una pareja, hay agresión física. ¡Pam! Y anda ya aquella persona con anteojos oscuros hasta la noche. De la vergüenza, los moretones. Entonces dicen, esos libros, el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Cuando se dan cuenta, la persona está arriesgando su vida. Y dice, el poder divino. ¿Sí? La gente tiene toda la confusión con esos versículos porque no han revisado toda la parte de la dignidad, toda la parte del dominio propio, toda la parte que me toca a mí protegerse, porque Dios dice que para amar al prójimo primero me tengo que amar a mí mismo. Como que todo eso lo dejan de lado y hacen que las personas pasen por procesos de tortura y por procesos casi como todos estos versículos tienen que tener su contraste.
contrapeso de quién soy yo, cuánto valgo yo, qué siento yo y dónde están los límites. El deber de una persona inmediatamente es cumplir con lo que Dios dice. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una persona que es abusada tiene que ir a poner una denuncia, va y recurre a la ley del ser humano y dice: esto lleva un proceso donde mi dignidad empieza a levantarse y yo siento la protección para que empiece el juzgamiento. Y Dios hace su proceso divino, porque el poder divino se encarga de varias cosas, de varias áreas. Una vez cuando falla el poder del hombre en su justicia o en su injusticia, no es pronta, ¿verdad? Muy rápida. Entonces Dios dice: ok, se publicaron esto, ahora sí, yo me voy a encargar. Y aparte de eso, el poder divino se encarga de los procesos mentales de las personas, se encarga de sus corazones, se encarga de derribar toda aquella simulación, se encarga de derribar las excusas. Recuerden que muchas de las veces de las mujeres violentadas, cuando ya se está metiendo, le dice: ¡usted ni se meta! Y le están quebrando la cara, le dice: ¡usted ni se meta porque yo lo hago! Y entonces empieza toda esta contradicción. Es porque hay falsificaciones del amor, hay miedos, hay fortalezas mentales que Satanás ha construido, y aquellas personas no se pueden liberar, no se pueden soltar porque ya tienen una codependencia con aquella persona. Una pregunta, en el versículo 4 dice las armas. ¿Esas armas pueden ser, por ejemplo, la palabra, puede ser la oración, puede ser la oración? Sí, claro. Sí, claro. Son todas las armas que nos dejan, son armas espirituales, ¿verdad? Son la adoración, son el ayuno, son la oración, son precisamente el perseverar, el buscar el Espíritu para que revele, ¿verdad? Hay gente que no, casi nadie recurre a esa arma, solo algunos que sí se congregan en lugares y comen de la palabra sabiendo que el Espíritu Santo revela para ver qué es lo que está sucediendo, para tomar decisiones con toda claridad. Y el Espíritu Santo va a buscar con toda claridad. Si nosotros recurrimos a Él, Él nos va a enseñar en el lugar, con la persona y en la situación en que estamos, para que huyamos de Él, para que no exista ese riesgo y nos pongamos no solo nuestra vida, la vida de personas a veces queridas y amadas que están alrededor de esta situación, sino que tienen el poder divino para derribar esas fortalezas. Dice: destruimos argumentos, vean qué importante, argumentos, ¿verdad? Cuando uno ve una película, una muy buena película, es porque tiene un muy buen argumento. Hay personas en situaciones que nos llegan con unos argumentos que uno lo convence. Son tan capaces, tienen una capacidad intelectual, una capacidad de convencimiento, que uno se va, como decimos vulgarmente, en todas. Cuando nosotros recurrimos realmente a estas armas, esos argumentos son destruidos. Y ya la persona que está proponiendo, que está recurriendo a toda su estrategia, ya uno lo ve desnudo de mentiras. Esto es pura parla, esto es una propuesta que no va para ningún lado, estos son argumentos que traen mentira, que traen confusión, que traen precisamente el elogiar, ¿verdad? Hay personas que empiezan a decir que larga que es, y que linda que estás, y ya la persona empieza, ¿verdad?, a poner todo. Entonces se entró en su vanidad, y cuando le dicen: firme aquí, ay, sí, te divina que soy, firme y todo, ¿verdad? Puros argumentos de falsificación, de mentiras. Esos son ilusiones, son situaciones nada más para lograr la noche deseada, para lograr la cobertura del negocio, o para sacar el provecho de la medicina que está. Y al día siguiente, lo peor: ¿y qué te pasa vos? Al día siguiente lo ofrece llamando: hola, mi amor, ¿cómo es eso? Y la quiere ver, ya, sacó provecho y listo. Son puros argumentos, son puras mentiras, hay que tener cuidado. Lo importante de saberlo es que en el momento en que nosotros recurramos realmente al Espíritu de Dios, va a destruir esos argumentos y destruye toda altivez. Ustedes tienen claro qué es la altivez. ¿Alguien me podría decir? Como la burla. Como la burla, sacar como el... Sí, anda por ahí. Soberbia. Sí, es una mezcla. La altivez es esta soberbia que se puede vestir, ojo aquí por favor, de cualquier cosa.
con tal de conseguir la cometido. Se puede decir hasta de fingir una falsificación de humildad. Y entonces vamos a jugar. Ay, pobrecito. ¿Viste que ese sí es buena gente? ¿Cómo no voy a confiar en él para firmar ese contrato? ¿Se está haciendo así? Como nosotros tenemos un sinónimo de débil a ser humilde, entonces ya le calificamos. Ay, qué humilde que es. Ay, ve la confianza que me dio esa persona. No he visto nada de desigual de transparente. ¿Verdad? Sabe con lo que está jugando. El altivo tiene una maquinación y sabe. Está manipulando. El altivo es un manipulador impresionante. Todo absolutamente tiene maquinado de antemano y va adelante de nosotros 3 pasos. Es exactamente como cuando aprendemos de la infidelidad y aprendemos de la mentira. Vamos pasos adelante de una vez. Y ya sabemos lo que nos van a preguntar y cómo voy a responder. Y si fallo la mentira, cómo me pongo la otra y la voy metiendo. ¿Sí? Se va formando una altivez, es decir, me vuelvo más alto. Ya casi quiero y casi creo que soy como Dios. Hasta yo me creo la mentira, me vuelvo una persona con una capacidad aguda e impresionante. ¿Sí? La altivez teje más allá y se nos empieza a escapar de las manos hasta que un día nos damos cuenta que aquello está surtiendo efecto y no sabemos por qué, del lado negativo. ¿Por qué? Porque vean lo interesante. La altivez es algo que crece. Empezó como un juego y empieza entretenido, ¿sí? Es como la espuma. Entonces empieza a crecer. Vean qué interesante lo que sucede. Como yo me involucro como decir, esto me encanta, lo adopto. Y esto me tengo a adorar y todo, y me gusta, wow. Es una delicia todo lo que me produce, ¿no? Ya estoy hecho en juegos, en cuatro y en 5, y qué carga que soy. Y vean cómo traigo la plata de aquí y de allá, y cómo todo. Lo que uno pueda creer y decir, ¿sí? Como esto crece, esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. De aquí para abajo lo que he hecho es disfrutar. Cuando crece de aquí para arriba, me vuelvo ciego. Y ya empiezo a perder el control. ¿Por qué? Porque empiezo a perder el conocimiento de Dios, empiezo a perder la verdad, empiezo a perder, se me hace concha, el corazón se me hace duro, ya ni me da miedo. Yo no me sentir el poder. El corazón se empieza a endurecer. Ya casi que es retando a Dios. Porque ya no veo el ejemplo de los demás, ni el de mi mamá, ni el del otro, ni el de la gente, ni el de nadie. Ya no veo el temor de Dios reflejado en ningún lugar. ¿Sí? Ya me veo solo a mí. Cuando yo ya no veo el conocimiento de Dios, es cuando caigo. Porque lo tapa. La altivez lo que hace es tapar el conocimiento de Dios. Y entonces ya después me va a costar salir mucho de él. Ahí necesitamos precisamente una actitud como nosotros lo hemos construido. Aquí por eso dice, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento para someterlo a Dios. Nos toca a nosotros. El Espíritu Santo, si yo le pido, me lo va a revelar. Pero él le va a decir, tengo ubicado. Y así como dices crecer eso, ahora sí, tome eso. Y quiere ante Jesús. Ya se va a Cristo. Él lo va a deshacer, pero le toca a usted que llevar. Nos toca a nosotros hacer la tareita de llevar. Vean, toda situación, todos los seres humanos tenemos áreas en las que somos activos. No nos tomamos el cuento que somos los más humildes y hay un malos pacientes y que somos los más cargas. Eso es antiguo. Todo lo que está hecho de carne, todo, la altivez va a salir por algún lado. Punto, se nos va a comer. Eso viene en nosotros, es parte del paquete. Eso no se lo quita nadie. Solo Cristo Jesús, uno mismo no se lo puede quitar. Eso no me lo va a quitar una persona, eso no me lo va a quitar una relación, eso no me lo va a quitar un socio, eso no me lo va a quitar la sexualidad, eso no me lo va a quitar el amor, ¿no? El amor de Cristo es el único que para el lado de nosotros va a lavar la altivez y va a derribarla, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar, como dice acá, el control de nuestra mente y aceptar a través de la revelación si realmente queremos convivir con esos pensamientos o con esas situaciones o no. Ahí es donde está, y esto es sumamente importante, porque aquí es donde está el libre albedrío de toda persona. En ese libre albedrío tenemos que decidir. Unos
sabe, en el fondo no sabe lo que está mal. Ahí está ese gusanito, está esa conciencia, uno se siente incómodo y uno dice, no, mentira, por más que yo me la quiera creer. Esa cosa que nos dicen que nos anuncian está mal. Es cuando debemos recurrir y es cuando nosotros nos toca llevar ese pensamiento, esa situación que hemos creado. Ahí va a estar Jesús esperando. Él nada más está ahí, está diciendo, aquí yo te voy a recibir, tranquilo. Yo no te voy a hacer nada, yo te voy a limpiar, no te voy a castigar. Traiga eso que has creado, yo te lo quito para que camines libre. Pensemos realmente cuáles áreas de nosotros, cuáles cosas hay en nuestra mente que se levanten con altivez, que se levanten con un doble juego, que se levanten con situaciones que no podemos dejar y que se están volviendo vicios o que se han vuelto vicios. Hay muchos jueguitos que se empiezan pequeños y terminan desarrollándose con gran fortaleza, con gran capacidad. No dejemos que eso se desarrolle. En la medida de mayor desarrollo, más nos va a comer. Nos van a quitar algunas finanzas, a otros nos va a quitar la esposa, nos van a quitar los hijos, a otros nos va a quitar salud física y mental. Así que por favor, cuidado. Y después andamos diciendo, ¿por qué sufro de eso? ¿Por qué padezco de lo otro? Es ese gusanito por dentro, carcomiendo y destruyendo. Y después queremos recuperar. Y es donde viene este sufrimiento y este oren por favor para que salgan bien los exámenes, oren por favor para que las cirugías salgan bien. ¿Qué es eso que Dios no obra? Dice uno, ¿pero dónde están los milagros de Dios? Yo no sé lo que le estaba metiendo ácido al cuerpo. Eso es como un ácido batería. Son gotitas que van a ir haciendo huequitos y perforaciones. Va a llegar un momento que va a reventar nuestro sistema. Punto número 3. La renovación de mi mente. ¿Sí? Si estas cosas son fraguadas, son lavadas, ahora sí viene el cambio de información que necesitamos. En Efesios 4:23 dice, ser renovados, vean qué interesante, en la actitud que tiene su mente. ¿Sí? Muchas veces en mi mente todavía va a haber información que me jala. Y los que hemos conocido al Señor sabemos que nosotros va a haber esta dualidad que está diciendo aquí. Conocemos y sabemos que aquello está mal, que aquello nos gusta, pero sabemos que Dios está dictando una ley diferente. ¿Ahí qué es? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos cambien de milagro? ¿O que nosotros tengamos una actitud donde respondamos, a pesar de que queremos lo otro? Porque aquí se está refiriendo, está diciendo que es la actitud, que renovemos la actitud que tenemos. ¿Cómo hacemos para renovar una actitud? Solo renovar la actitud es profundo. Quisiera oír, ¿cómo se cambia una actitud? Cambiar nuestra atracción. Cambiando nuestra atracción. Sí, ¿cómo se cambian las acciones? Yo quiero algo, sí, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Yo deseo algo, lo he disfrutado durante muchísimos años. ¿Verdad? Yo disfruté del mundo. ¡Wow! Muchísimos esquemas, ¿verdad? Conozco al Señor. Yo vengo del mundo y disfrutaba todas esas cosas. Y me dicen, pásase de este lado. Y yo, está bien. Yo levanté la mano. Señor, acepto mi corazón. Cuando me di cuenta de la torta que estaba metido, yo decía, oye, Señor, si usted dice que haga tal cosa, pero digas que no puedo. Entonces, yo hacía un esfuerzo yo de verdad. Y hasta que sudaba, uno suda igual como un adicto. Suda y yo terminaba yendo para el otro lado. ¿Cómo hace uno para no irse para el otro lado? Hago el esfuerzo físico, hago el esfuerzo mental y me hago como guay, Señor, no puedo ser posible. Ay, Padre, ¿cómo te voy a defraudar? ¿Cómo voy a desobedecer? Yo ya sé las consecuencias, yo ya sé que el otro empieza a probarse el disco. ¿Cómo hago? Porque esos son principios básicos, pareciera sencillo, pero
Cercando a la gratificación. Sí. Puede ser un elemento. Como uno estaba acostumbrado a vivir de ese lado, sí, y alimentarse de ese lado y revolcarse en ese lado, sí, claro. Entonces pasa pero entonces de este lado hay que aprender a alimentarse. Exacto, eso. Y es con la palabra. O sea, yo tengo un testimonio mío. En cuanto digamos a las luchas mentales y específicamente en el área sexual. Y yo le pedí al Espíritu Santo, porque si yo no estoy actuando, pero uno sabe que tiene la mente, ¿verdad? Entonces para Dios no nada se esconde. Y fue muy sencillo, porque me dijo el Señor, Annalyn, usted sigue alimentándose con este programa. Programa. Está viendo 3 series ahí HBO que nada que ver. Eso es lo que te estás jalando peso a gusto. Y yo, pero es que esas series a mí me gustan. Y bueno, al fin terminé de dejarlas y ya, claro, la vida se me hizo mucho más fácil. Pero yo creo que es mucho donde uno se alimenta. Y buscar la paz y buscar placer en Dios es una lucha, pero se logra, pero es muy diferente. De este lado más fácil, es gratificación rápida. Nosotros en Dios es un poco más lento, pero cuando se logra el duradero y ya uno se pica y va subiendo a nivel, pero sí, el común denominador de morir. Es morir, exactamente. Ahí está la clave, eso es todo. Estaba esperando escuchar esa palabra. Hasta que en nosotros no sea muerte, todo no va a haber un cambio de actitud. Yo de contarles, así, testimonio muy rápido. A mí me costó muchísimo porque, además de tantos años de comer del mundo, cuando yo llegué al mundo cristiano, mucha de la gente a mi lado era gente igual tibios, decían cosas, iban a los grupos, pero practicaban cosas escondidas. Entonces somos enlaces sumamente difícil. Por eso, porque sigue buscando, uno sabe dónde está la información, uno sabe a qué lugares ir, uno sabe dónde está la información que va a llegar. Para morir uno tiene que decidir. Bueno, yo al menos tuve que ser drástico. Yo dije, me desaparezco absolutamente. Yo agarré una botella de gente a teléfonos, todo. Yo dije, yo no existo para nada. Porque me di cuenta que seguía practicando lo mismo. Pero ¿cuánto dura esa práctica? ¿Cuánto dura esa práctica? Para tomar la decisión, como 2 años. Sí. Por eso es un proceso. Sí, porque yo caí también muy ingenuamente y yo creí que mucha gente me iba a llevar a eso. Cuando me llevaba era que siguiera practicando otras comidas. Sentándonos. Entonces uno sigue comiendo mucha información. Sí, yo leía la palabra, pero la palabra no hacía efecto, yo no amaba, yo decía que eran mentiras. Hasta cuando leí que todo estaba cayendo sobre piedras, que iba a echar raíces de nada. Como la palabra lo decía clarísimo. Una semilla cae sobre piedras, una raíz, viene el viento. Yo me sostenía unos niños con la palabra. Y cuando venía aquella tentación de las terrenales que no les gusta comer, ¡qué tormento! Yo por lo menos lo que hice fue cambiar absolutamente, radicalmente. Yo dije, Señor, a mí la lavativa que me tienen que hacer es total. Y es eso. Con la televisión lo mismo, yo no voy a ver estas películas, al cine igual, a mí me encanta el teatro, me encanta el cine, todo lo que es arte. En el arte, desgraciadamente, hay mucha manipulación de información. ¿Verdad? Yo que vengo de arquitectura, que no hace un puro, los arquitectos, echarse unos días por noche. Sí, que le den a uno, a mí me encanta amanecer, pero hay que saber amanecer, pero para uno amanecer ya uno sabe que va. Después de cierta hora es tomar y mezclar con trajitos, con el otro, con aquí, con allá, y después a las 6 de la mañana, diseñando y la locura. Y hay que diseñar el cuerpo y el arte, hay que manifestarse, hay que hacer todo para manifestar las expresiones. Entonces hay mucha manipulación de situaciones y de circunstancias en las que uno tiene que decir, no, mentiras, eso es un juego. Entonces, aparte de la palabra y todo eso, lo que uno come, uno tiene que aceptar muertes, no tiene que aceptar que no tiene que morir. Yo tuve que negar toda mi condición social.
social a la que estuve acostumbrado. Tanto que con el tiempo me topé a varios colegas, arquitectos ahí, y no se me olvida nunca uno que me dice, nos sentamos a almorzar y me dice, Ronald, ¿es cierto que todo este tiempo se estuvo fuera del país? Y bueno, no, mira, yo estaba aquí mismo, no se cambió. Pero ¿cómo aquí mismo nunca te volvemos a ver? Porque cambié totalmente los años. Ya no volví nunca a ninguno de los bares, de todos los bares populares que vienen todos a conocer, que nosotros conocieron arriba todos, ¿verdad? Ninguno de los restaurantes, a ninguno de los conciertos, a ningún sistema social, nada, cero, cambio totalmente cero. Tuve, por lo menos yo que sé, que nosotros personas tienen que recurrir a ese extremo, ¿verdad? Y empezar en base a la adoración, en base a la palabra, en base a la exaltación, a buscar realmente el Espíritu de Dios, que venga y lo vaya renovando uno, lo vaya renovando hasta que vaya encendiendo esos pensamientos sexuales, esos pensamientos de deseos carnales, esos pensamientos de actuar en un doble juego, esos pensamientos, y hasta que llegue un momento, el Espíritu lo va a hacer de lo lado, definitivamente. Pero tengo que saber comer. Tengo que comer cosas que alimenten solo el espíritu y que maten inmediatamente la información que gobierna en mí. Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza de ser. ¿Cómo hace uno para ponerse una ropa que de verdad estés pensando y estés actuando de acuerdo a lo que la palabra dice? Ponerse un ropaje en lo que la palabra dice, wow, eso es dificilísimo. Bueno, no sé, para mí ha sido difícil. Puede ser que no he descubierto todavía y me faltan millones, ¿verdad? Eso se vuelve un estilo de vida, nada más, porque yo llegué a comprender. Tengo que estar constantemente en la palabra, tengo que estar constantemente orando, hay que estar constantemente perseverando, hay que estar constantemente para que ese empujón que nos va a dar la vida realmente haga merecimiento de lo que dice. Ponerme el ropaje de Cristo Jesús no es andar con una Biblia, no llegar al grupo el jueves o el martes o el domingo, para después hacer las cosas que uno hace después de que sale de esos lugares. Ponerse el ropaje es ser consecuente y saber que mi mente la voy a someter y voy a luchar, voy a recurrir a Dios, voy a recurrir. ¿Por qué? Porque yo he sido creado a imagen de Dios y yo tengo que luchar para que la justicia de Dios y la santidad de verdad, el que yo escogí ir por este camino, voy a caminar por aquellos porque estoy obligado, pero no vivo en esos caminos, paso por ellos, ¿sí? Paso, pero no me quedo viviendo y no como de lo que hay en esos caminos. Yo sé que yo vuelvo todos los días a mi casa, yo sé que tengo que volver a la palabra, yo sé que tengo que volver, ¿sí?, a toda exaltación a Dios todos los días. Si yo no vuelvo a eso, cuando yo voy por ahí, de eso como. Lo que me da fortaleza es cuánto me alimento yo, cuánta palabra traigo en la mañana, cuánta en la noche, cuánta en mediodía, cuánta oración hago durante el día. Si no oro cuando voy por ese camino, me van a saltar. Voy a caer. Y a la larga hasta yo asalto a alguien. Tengo que tener claro que ponerme el nuevo ropaje, la nueva naturaleza, es porque estoy teniendo el gran honor de ser revestido de imagen de Dios. Hasta que yo no conciba eso, me va a costar. Yo hasta que yo no me di cuenta que yo tenía una gran oportunidad que era de reflejar a Dios y que de verdad que fuera revestido de eso, yo dije, wow, qué privilegio, qué estúpido que soy. Quiero parecer un prostituto, todo el mundo sabe que soy un prostituto. Eso se refleja, eso se lee, eso se entiende, el jueguito, la lascivia, el coqueteo. Es un juego de prostituto, punto. Todo el mundo lo lee. Yo decía, Dios, ¿cuánto se va a lograr que alguien lea algo diferente en mí? Ahí fue donde empezó mi vergüenza. Cuando yo leí que yo había sido creado de imagen de Dios, yo decía, Señor, y eso tengo que reflejar.
¿Cómo se logra eso? ¿Cómo? Es aceptando de que la santidad es un trabajo diario, que la santidad es una responsabilidad, que cuando yo me empiece a gozar en ella y la empiece a disfrutar, ya se recojan los mecates. Y yo digo, no, si hay una vida diferente para ser feliz, porque la gran duda es, hey, esa vida es tan aburrida. Ahí no se baila, ahí no se toma, ahí no se desea, ahí no se come, ahí no se puede hacer nada, porque todo es pecado. ¿Cómo se vive eso? ¿Ah? ¿Cómo se vive? Una vida alegre y disfrutable. Para mí es el pleito mental. Yo decía, ¿qué? Es una decisión permanente. A partir de una decisión, es simplemente se puede. Y en la medida en que uno va avanzando en el proceso, va haciendo más fácil. Puedes descubrir gente alegre, cristiana, y de verdad le guste triunfar, y que tenga medida, y que no sea corrupto. Cuesta. Yo me inquieto, ¿verdad? Yo ya no aguanto. Todos los que conozco no me gustan para nada, son aburridísimos. Me pereza, ¿cómo se hace Dios con estos nervios, con estos banderetas? ¿Sabes lo que yo he sido toda mi vida? Un loco, yo soy de acuerdo que yo solo tiene ni siquiera 24, ¿cómo se lo ocurre? Y va a hacer uno eso. Y me quedé llorando, y yo, Señor, mándame algo, gente, yo no sé, un cambio, que uno pueda disfrutarse. Una esposa cristiana divina. Por lo menos pedir, es que uno pide, cuando uno se da cuenta que uno tiene que ser humilde, pedir ayuda, porque es imposible, ya esa arrogancia, esa altivez, ya no la puedes manejar, porque uno en el mundo cultiva arrogancia, 100%. Uno todo lo puede hacer, todo lo puede conseguir, todo lo puede conquistar, todo lo puede manipular. Pero yo lo que no estoy de acuerdo contigo es que tú dices que esto es como un mundo aburrido y el mundo no puede ser. No, que es el pensamiento inicial. Por eso el cambio y la renovación de pensamientos es sumamente difícil. Para mí, les estoy contando mi experiencia, que yo en el momento donde empecé a hacer el cambio, a tratar de aguantarme, para mí fue insoportable. Porque aguas tibias y comida de los dos lados. A mí me pasó igual. Pero bueno, ya llegó un momento en que sí, y de repente ya yo lo disfruto muchísimo. Y más bien yo digo, uy, qué pena andar en ese ridículo, porque es igual como verse a uno como el viejillo verde, es exactamente lo mismo. No sé qué ridículo, esas escenas en esos cuadros, uno dice, no puede ser posible. Es exactamente lo mismo, es vergonzoso para uno. Vos sabés que en ese proceso en que yo estuve, porque yo entraba, salía, decía que es esta cosa, que es una mala, que con esos cristianos, que me volvía para acá otra vez al mundo feliz. Y vos sabés que yo en el momento que estuve, metida en el mundo cristiano, así cuando conocí a Dios, a mí lo que me vino fue una paz impresionante. Y cuando jalé, se me fue la paz. Y realmente yo me di cuenta cuando mi hijo, que no tenía nada que ver con el mundo cristiano, un día llega con una Biblia al revés y me dice, mami, comienza a leer la Biblia otra vez porque mira cómo ha cambiado. Y ahí cuando yo comenzó así, yo dije, Dios mío, es real, se me fue la paz. Y yo volví a buscar esto y la paz, o sea, a mí la paz todos los días tengo más paz todos los días. Claro. Pero yo de esto no lo puedo perder una paz en mi vida. Por lo menos, porque eso crece, eso se cultiva, ¿verdad? Es cuando uno empieza a entender esto que dice Romanos 6:12. No se amolde al mundo actual. Y de verdad, es que uno va cogiendo un molde del mundo, literalmente, un molde. Uno va cogiendo de esa forma, va cogiendo esas actitudes de todo. Es formas, es molde de todo, de pensamiento, un molde de actitud, un molde de fariseo, un molde de hipócrita, de todos. Es impresionante lo que hay. Y por eso dice, no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de esa mente. Y lo maravilloso de la promesa que viene después de eso. Así es como podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y de veras, yo al menos, yo no me había dado cuenta que era agradable estar en esa posición. Que era agradable estar sin pensamientos morbosos. ¿Verdad? Porque para uno se le vuelve un vicio. Entonces el morbo te entretiene, es lo que te enciende la chispa. Y yo tenía miedo, yo decía, Señor, ¿y si me quito eso? ¿Con qué me entretengo? ¿Dónde está la chispa del asunto? De verdad, yo decía, no puede ser posible que eso se me vaya a ir. Y yo tenía miedo que se me fuera incluso.
Yo decía, Señor, enséñame algo que sí prenda una chispa en mí, que me haga una locura diferente. Sorpréndeme. Yo empecé a pedir que me sorprendiera muchísimo. Yo brincaba y yo decía, Señor, sorpréndeme, por favor, haga algo que a mí me entretenga, algo tuyo, algo divino, y Dios lo empieza a hacer. Empieza a traer a una serie de manifestaciones que me empiezan a sorprender y lo empiezan uno a maravillar y a cautivar, y uno dice, esto funciona, esto sirve, si hay un más allá, si hay un algo que te va a endulzar, que te va a entretener, y que te vas a dar cuenta lo agradable que es estar de ese lado. Toda situación que nosotros tengamos con el mundo, realmente lo sometamos a prueba delante del Señor, y solo así puede venir esa renovación de mente. La única forma de cambiar la actitud que yo tengo, porque es una costumbre ya reflejada, ya lo hacemos por instinto, es comiendo totalmente diferente. Es una dieta diferente, es un cambio de vida donde nos va a exigir una alimentación, que busquemos esa alimentación que el Señor da realmente para poder actuar diferente. Punto número 4 que debemos tener claro es perseverar tanto por un cuerpo como por una mente sana. ¿Sí? Dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ajá. Y la paz de Dios, esa paz, y es que empieza en uno. Cada renovación que el Señor hace, si uno se lo deposita y el Espíritu viene y se lo lleva, le para una dosis de paz que es riquísimo, la que vos mencionaste. Y ya uno se despierta y uno se acuesta y él livianito, ya no hay que tejer cosas, ya no hay que tejer matrápolas, ya no hay que tejer mentiras. Ya no estoy como aquel peso y aquella carga, uno decía, con razón estaba tan cansado. Eso lo va metiendo en un peso impresionante. En todo se vuelve una carga. Y es el mismo, porque entonces ya puedo actuar naturalmente, puedo actuar con una transparencia absoluta en toda situación y en toda circunstancia, y empieza ese refresco en uno, empieza en uno esa actitud completamente diferente. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sí? No es de una oración y decir, así ya me lo busqué, que chiva, vimos Jesús. No, tengo que seguir perseverando. La perseverancia se tiene que volver un estilo de vida. Persevero todos los días, en mejores actitudes, en mejores pensamientos. Los pensamientos son porque tengo actuaciones de acuerdo a moldes que ya han fabricado la palabra del Señor. No, el Señor dice que tal cosa. Véanla como esta, para que vean qué difícil que es. No fíen a nadie. Yo no te fiaba. No hay que fiar a nadie, ni a nuestro hermano de esa forma. Qué difícil. ¿Cómo se hace eso? Mi hermano, nosotros está en necesidad, ¿no? Necesito sacar ese préstamo, necesito que me ayudes. ¿Cómo se hace? Y cuando entendamos eso, wow, a la larga por los fiadores, es que la gente saca préstamos. Porque a la vez la palabra dice no tendremos. Entonces, si no hubiera fiadores, la gente no se endeudaría. Al conocer ese camino de la fe en Dios, estaría más libre y estaría en un camino diferente. Pero si no lo entendemos, es una información. Cuesta muchísimo. Cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo puedo perseverar siempre y cuando yo sepa realmente en quién confío. ¿Por qué confío en eso? Porque cuando uno aplica la palabra y le da resultados, donde empieza a fuego. Vea, por favor, sometan a prueba la palabra del Señor. Nada les cuesta.
Díganme, voy a probar de eso en silencio, lo voy a hacer por ayudar para ver si es cierto. Y pongan a prueba cualquier mandato de Dios. Y ustedes saben. Cuando da resultado, es cuando yo empiezo a perseverar. Es cuando yo empiezo a engancharme y me empiezo a enamorar. Y digo, quiero más de eso, ahora sí me dio resultado. ¡Qué rico! Sentir, soy libre. El asunto, eso pega, eso tiene un poder. Cuando yo, el perseverar, es porque yo siento el poder, siento que aquella cosa funciona. Y cuando funciona es cuando yo me entusiasmo. El entusiasmo prende un motor que es el que me hace andar, que es el que me hace buscar el alimento correcto. Ay, sí es cierto, mira, este ejercicio funciona. Mira, pero es que ya, un poquitito socado aquí. Mira, ya no tengo tanta grasa, mira, ya puedo hacer tantos abdominales, ¿verdad? Tanto que me costaba. Ya me puedo agachar, ya soy firme. Eso es lo que se busca en la palabra, ser firme. Comprobar que aquel ejercicio, que aquella situación me trae una fortaleza. Si yo soy fuerte en Cristo Jesús, ¿quién contra mí si Dios es en mí? Ya empiezo a caminar. Y ya no le empiezo a creer ni al amigo, ni al que me buscaba, ni a la tentación. Y yo, bueno, no, ya no como cuento mentiras. Yo sé que está llegando, es por eso me va a llevar a tal situación. Y ya empiezo a abandonar la idea que los viernes tengo que hacer tal cosa. ¿Quién no tiene, los que venimos al mundo, un montón de pensamientos así alineados? Lo que hago en la oficina tiene, después de la tarde, para la famosa reunión que siempre tengo que ir. Todo el mundo va a la reunión y lo tiene, ¿verdad? Después de los vamos todos. Es una etiqueta, es una estructura mental. Y cuando yo ya la carne digo, mentira, no tengo que entrar en eso. Es cuando empieza a funcionar. En Romanos 12:1 dice, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ojo aquí por favor, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo. Si yo soy sometido y hay cambios en mi mente y en mis pensamientos, mi cuerpo tiene que dar manifestación de que ya no come esto, que ya no es adicto a esto, que ya el cuerpecito se va a valer. ¿Por qué la importancia de esto aparte de la rectitud y de la obediencia? Porque me empiezo a respetar a mí mismo. Cuando yo me respeto, lucho por cuidar esto y no le permito que mi cuerpo se prostituya. Y es cuando ya me veo y me encanta entonces ser fiel. Y entonces con una dignidad más bien, es como, ¿verdad? Es que miren, soy como exclusivo, es exclusivo, ¿verdad? Yo no soy una matilla popular. Y es cuando uno empieza a entender la exclusividad, empieza a entender que es el celo de Dios. Y decir, claro, con razón, Dios es tan celoso y no permite, porque el celo salvaguarda la dignidad del ser humano, el autoestima, el valor, la verdadera identidad, para saber quién soy yo y a qué tengo derecho. Porque parece mentiras. Si yo me prostituyo, yo mismo estoy cultivando que lo que viene a mí va a ser prostitución en cualquier tipo de relación. Si yo me edifico correctamente, yo soy digno de aquello supremo, de aquello bueno, tengo derecho a lo mejor. Y aquí es donde se cultiva. Cuando yo ofrezco mi cuerpo en adoración espiritual, realmente empieza, disfruto. Y el sacrificio no es un sufrimiento, es un encanto ofrecer mi cuerpo al Espíritu de Dios. Y cuando lo toma y lo va moldeando y lo va transformando, uno está creyendo, ¡yes! ¡Si no puedo! Aunque sea en silencio, tiene que decir en silencio, ¡sí puedo! Decirle que no a aquella. ¡Ay, cómo costoso! Y uno suda. Pero es que decirle que no a un deseo y una propuesta, ¡wow! Y uno, entre más esfuerzo esté en la prueba, más tarde aparecen las emociones, te llaman a todo. En la mañana, en la tarde, tengo que botar su teléfono. Porque las ofertas van a aparecer por todo lado. Pero qué maravilla que es sentir esa santidad, esa pureza del Señor. Ofrecer el cuerpo es una consecuencia de lo que está sucediendo. Hagamos
lo que aquí dice. Para llegar a eso, se necesita esta adoración que la gente no tiene. Vean, si ustedes supieran los secretos de la adoración, wow. Pues la adoración lo que hace es meterme. Mi mente me conduce a mi cuerpo, porque mi cuerpo tiene que ser doblegado a reconocer quién es Dios. Ese cuerpecito doble las rodillas, como dice la palabra. Cuando uno se encuentra, uno está postrado literalmente. Es cuando uno se da cuenta que el cuerpo de uno no vale nada, pero es todo delante del Señor porque Él me creó. No vale nada si como del mundo, y vale todo cuando estoy delante del Señor. Cuando yo adoro al Señor postrado, empiezan a suceder las cosas maravillosas en nuestro ser. Hay gente que no adora, hay gente que piensa que eso está pasado de moda y no conoce ninguno de los efectos de la verdadera adoración. Póstrense delante del Señor, traen con sus bocas y digan que el cuerpo de Él, y van a ver las transformaciones que hay. Es como que a uno lo exhumen, le sale como un humo por todo lado. No piensa que está como un cuarto de vapor, como un sauna. Y es todo lo que el Señor está quitando a uno. Está quitando miles de ataduras, miles de congojas y de situaciones que lo han hecho a uno adicto a una serie de situaciones. Número 5. Terminamos con esto. No se haga tan largo. Buscar que esa mente de Cristo esté en mí. Dice en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Vean, es sencillísimo, nada más. Haya pues en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? A ver, panderetas, hablen. Siéntanse orgullosos cuando suenan las panderetas. A mí me da algo de después yo decía que suenen. Con dignidad, vamos. Despojarse. Sí, ahí en el versículo. El despojarse de todo. Obedecer al Padre. Claro. Claro. El sentir es un sentido nada más de obediencia, punto. El que obedece tiene es por 10,000. Una cosa es obedecer nada más porque tengo que obedecer. Y otra cosa es cuando empieza el entendimiento de la mente a darse cuenta de la maravilla de la obediencia. La obediencia tiene que ver con sujeción, tiene que ver con aspectos, tiene que ver con temor a Dios. Y cuando yo tengo temor hay un deleite y me satisface sentir esa obediencia. Es un gozo, es una plenitud absoluta. Y uno dice, qué rico, Señor, obedezco, qué lindo. Y uno se empieza a sentir orgulloso. Eso es sentir nada más de hacer la voluntad del Padre, punto. Que aunque yo quiera y pretenda hacer aquello, yo digo no. Y cuando empieza a hacer rum, no, yo ya siento diferente. Yo ya tuve diferente, mira, ya quiero hacer lo otro. Ya no es miedo, porque no existe el Dios castigador. Es que es diferente actuar por miedo, eso es terrible. Nos mete en una doble conducta, hace que seamos fariseos, que en realidad estemos obedeciendo no porque amamos. La obediencia tiene que ver con el amor puro depositado en nosotros. Y esa fuerza, ese motor, entonces ya busca aquella satisfacción que más bien uno dice, qué rico, como cuando uno se monta el carro, sube, uno pone y dice, qué rico adorar a Dios cuando voy de camino. Es un deleite. Al inicio lo hacemos por miedo, por desesperación, porque estoy confundido, ya no aguanto la presión. Sí. Pasado ese camino, es el disfrute de aquella lengua que me sume y siento a Dios en mí y me dice, wow, gracias Señor por lo que estás en mí. Ahí es donde empieza realmente ese caminar, ese sentir. Es porque es para sentir aquí. El Espíritu Santo. Claro, es para sentir a Dios. Jesús el deleite que era, porque se iba a cantar por él.
Es esa falta de hacer, mamá, ¿qué hago aquí con esta ropa que me montaste hasta arriba? Con este pellejo, no ve. Y la tentación, ¿qué es cierto? ¿Qué aburrido? Y papá, por favor, decime, mandame un aliento. Ese aliento del Espíritu empieza a ser falta. Cuando uno conoce el aliento del Espíritu, wow. ¿Quiénes conocen a qué sí el aliento del Espíritu? ¿Lo conocen? El aliento del Espíritu, ¿lo conocen? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? Ese es el sentir, el aliento. Es una cosa suprema que se mueve. Es una ternura, es una fuerza, es una suavidad, es un deleite, es una sensación de frescura absoluta. Cuando uno conoce de eso, ya no quiere seguir comiendo eso. Cuando ya no se presenta, uno dice, Señor, ¿qué hacer? ¿Por qué se me fue? ¿Por qué? ¿Dónde está? Uno quiere sentir aquella cosa, quiere sentir la santidad. La santidad viene solo de Dios, solo del Padre. Muy bien la santidad. ¿Cuánta sensación de santidad tenemos? Eso da un bienestar absoluto, así da una supremacía del bienestar, con una esperanza, con una seguridad, con una paz. Es una mezcla de elementos. ¿Cuánto conocemos de eso? Y ahí es donde nos damos cuenta lo que tenemos que trabajar. Por eso Pablo también en esta cita en Corintios, donde nos daba esas cartas a esa gente, les decía, vean qué maravilla. Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que pelear, tenemos que buscar para tener la mente de Cristo. Que en el nombre de Cristo Jesús, esta sea una guía para buscar términos y para empezar como aventureros realmente que queremos conquistar cosas nuevas en nosotros. Todo aquel que quiera ser un aventurero en Cristo, que quiera ser un conquistador realmente, esto por lo menos es una guía preliminar que debemos ir buscando, que debemos ir ensayando, que debemos ir practicando, que debemos ir elaborando. Que en el nombre de Cristo Jesús sea esta una guía básica para realmente ir cultivando en nosotros, en nuestra mente, fortalezas en el espíritu y no fortalezas enormes que nos llevan a tanta confusión y a tanto dolor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.